Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu lloró en pleno escenario y sus palabras conmovieron a todos. Este momento es muy especial para mí. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente? ¿Por qué no pudo contener las lágrimas? Aquí te contamos todo con lujo de detalles. Todo comenzó en la noche del pasado sábado, cuando Esla Turkoglu se presentó como invitada especial en la ceremonia de premiación organizada por la Asociación de Artistas Contemporáneos de Estambul. La alfombra roja ya estaba llena de flashes, pero nadie esperaba que aquella gala se convirtiera en una noche cargada de emociones. Vestida con un elegante vestido negro de corte clásico, Esla irradiaba elegancia y serenidad. Pero, lo que sucedió después conmovió a todo el auditorio. Cuando su nombre fue anunciado como ganadora del premio a la actriz revelación del año, la joven estrella apenas pudo contener las lágrimas. Subió al escenario visiblemente emocionada, y tras recibir el trofeo, hizo una pausa. El público guardó silencio. Con la voz entrecortada, dijo, «Esta noche representa mucho para mí. Han sido años de trabajo, sacrificio y dudas. Pero hoy, todo tiene sentido». Lo que sorprendió aún más fue cuando habló abiertamente sobre un episodio personal que la marcó profundamente. Hace solo 3 años, pensaba en dejarlo todo. No me sentía suficiente, me cuestionaba constantemente. Pero seguí adelante, por mí, por mi madre y por cada mujer que alguna vez sintió que no era capaz. Este premio no es solo mío, es de todas nosotras. La audiencia estalló en aplausos. Entre los presentes se encontraban otras figuras conocidas del mundo del espectáculo como Demet Özdemir, quien fue captada secándose una lágrima, y Can Yaman, quien al terminar el evento se acercó a Esla y le dijo: «Tu discurso me llegó al alma. Felicitaciones, lo mereces más que nadie». Las redes sociales no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, el video del momento en el que Esla rompe en llanto superó los 2 millones de visualizaciones. Comentarios como «Eres una inspiración, Esla, gracias por representar a tantas mujeres, y lloré contigo» se multiplicaron. Uno de los momentos más íntimos de la velada fue cuando, aún sobre el escenario, Esla compartió una anécdota personal. «Recuerdo una noche, estaba sola en mi pequeño apartamento de Ankara, escuchando la lluvia y preguntándome si algún día alguien reconocería mi trabajo. Hoy, esa chica solitaria está frente a ustedes, recibiendo este premio. No puedo evitar emocionarme». Su sinceridad, su vulnerabilidad y su fuerza al mismo tiempo crearon una atmósfera única. El presentador de la gala, Serkan Kaya, comentó posteriormente: «En todos mis años presentando eventos, pocas veces he visto a alguien conectar tanto con el público como lo hizo Esla esta noche». Tras el evento, las entrevistas no se hicieron esperar. A la salida del recinto, rodeada de cámaras y micrófonos, Esla aún tenía los ojos brillosos. «No planeé llorar, pero fue imposible no hacerlo. Este premio significa el cierre de un ciclo muy difícil y el comienzo de uno nuevo. Se lo dedico a mi madre, que siempre creyó en mí incluso cuando yo misma no lo hacía», dijo con una sonrisa temblorosa. La historia de Esla Turkoglu no ha sido fácil. Nacida en Izmir, en una familia humilde, desde pequeña mostró una inclinación por las artes escénicas. Sin embargo, su camino al éxito estuvo lleno de obstáculos. A los 18 años, decidió mudarse a Estambul con apenas una maleta y muchas ilusiones. Durante meses, trabajó como camarera mientras asistía a castings. Fue rechazada decenas de veces. Me decían que no era lo suficientemente alta, que mi acento era muy marcado, o simplemente que no encajaba. Llegué a pensar que el problema era yo, confesó alguna vez en una entrevista. Pero su perseverancia dio frutos cuando fue seleccionada para un pequeño papel en una serie de televisión de bajo presupuesto. No era un personaje principal, pero su actuación no pasó desapercibida. Poco a poco, fue escalando, ganando experiencia y reconocimiento. Su gran salto llegó con el papel protagónico en la serie El alma de la rosa,
una producción que se convirtió en un fenómeno tanto en Turquía como en el extranjero. Allí interpretó a Elif, una joven luchadora que enfrenta las adversidades con valentía, un personaje que, curiosamente, reflejaba muchas facetas de su propia vida. Durante el rodaje de esa serie, Esla atravesó momentos personales difíciles. La pérdida de un ser querido, el estrés constante del trabajo y la presión mediática le pasaron factura. En más de una ocasión, pensó en renunciar. Pero como ella misma dijo en su discurso, cuando tocas fondo, solo queda subir. Y yo decidí escalar, aunque fuera con las manos heridas. Su testimonio ha inspirado a miles. No solo por su talento actoral, sino por la honestidad con la que ha hablado de sus inseguridades, sus miedos y sus triunfos. En una industria donde la perfección muchas veces es un requisito, ella eligió mostrarse humana. Tras la ceremonia, varios medios internacionales destacaron su discurso como uno de los más emotivos del año. Revistas como Variety y Elle Turquía le dedicaron artículos, alabando su autenticidad. Incluso, algunas organizaciones feministas locales le enviaron cartas de apoyo y admiración. En una publicación que hizo días después en su cuenta de Instagram, Esla escribió: "Esa noche lloré, sí. Pero también sané. Cada lágrima era una despedida al miedo, una bienvenida a la mujer que estoy aprendiendo a ser. Gracias por caminar conmigo". La publicación recibió más de 1 millón de me gusta y decenas de miles de comentarios. Entre ellos, el de su colega Burcu Biricik, quien escribió: "Esla, tu luz es única. Gracias por recordarnos que ser vulnerable también es una forma de ser fuerte". Actualmente, Esla se encuentra preparando su próximo proyecto, una película dramática en la que interpretará a una escritora que lucha contra la depresión mientras intenta encontrar su voz. El guión, según fuentes cercanas, ha sido escrito parcialmente por la propia actriz, inspirada en sus vivencias personales. Además, ha sido invitada a dar una charla en la Universidad de Estambul, donde compartirá su experiencia con jóvenes estudiantes de arte dramático. Quiero que sepan que está bien tener miedo, pero que ese miedo no debe paralizarnos. El arte, como la vida, se construye desde la emoción. Y si sentimos, entonces estamos vivos. Y si estamos vivos, podemos cambiar nuestra historia, adelantó en una reciente entrevista radial. Por todo esto, no es de extrañar que el nombre de Esla Turkolu resuene con fuerza no solo en la escena artística turca, sino también en corazones de muchas personas que han encontrado en ella un espejo y una guía. A veces, una noche basta para transformar una trayectoria en una leyenda. Y aquella gala en Estambul, sin duda, marcó un antes y un después. Porque más allá de los premios, los flashes y los titulares, lo que quedará en la memoria colectiva será el temblor en su voz, la sinceridad de sus palabras, y esa lágrima que, lejos de debilitarla, la convirtió en un símbolo de coraje y autenticidad. Si te ha emocionado esta historia tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejarnos un comentario contando qué te pareció el discurso de Esla y compartir este video con tus amigas. Hasta la próxima noticia llena de emoción y verdad.